¿Se me escucha? Guay. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta charla. Yo, me presento, soy Carlos Moreno, cofundador y director técnico de No Name Studio. Muchas gracias a todos por venir. Y bueno, esta va a ser una charla muy técnica. Básicamente vamos a hablar del postmortem de nuestro juego, porque creemos que merece la pena compartir la experiencia. Porque bueno, tuvimos una serie de problemitas al final del desarrollo del proyecto a los que tuvimos que buscar ciertas soluciones ingeniosas, rápidas y efectivas. Creemos que lo hicimos, salió bastante bien. Entonces, bueno, si aporta algo, pues vamos a compartir esta experiencia, ¿vale? Antes que nada, os voy a introducir un poco para lo que no sepáis qué es No Name y qué juego es este. No Name es un estudio pequeñito de 10 personas. Tenemos un booth con nuestro segundo juego por allí, por cierto, pasáis y lo probáis. Y Wall es nuestro primer juego. Es un Metroidvania, no es digamos que el punto fuerte del juego no es el Metroidvania, es más un combate con el que quisimos innovar un poquito, es una especie de combate por turnos con hack and slash. Pero el componente Metroidvania, para lo que nos ocupa aquí hoy, es bastante importante. Entonces, para poner un poco en contexto, os he preparado un tráiler para que veáis el juego y sepáis de qué hablo. Vale. Este es nuestro juego y ahora os voy a hablar un poquito de qué vamos a hablar hoy, que básicamente qué requisitos requería este Metroidvania que os contaba, más la estructura que le dimos a nivel de proyecto, a nivel de implementación. Hablaremos de las decisiones iniciales que creemos que fueron las que desencadenaron luego en una serie de problemas que tuvimos. Luego nos meteremos en vereda con los problemas directamente, uno por uno, hablando de ellos y de la solución que aplicamos, y sacaremos unas conclusiones al final. En cuanto a la estructura del juego, nosotros el expertise que tenemos es Unity. Tenemos claro que íbamos a desarrollar el juego en Unity y que por estas dinámicas de Metroidvania pues necesitábamos carga en background, porque nuestro juego es un juego en el que hay puntos de teletransporte como tienen otros sandboxes y otros Metroidvania, pero virtualmente tú puedes llegar de un punto A a un punto B sin tiempos de carga, básicamente. Entonces todo debía cargarse en background, un poco seamless, ¿no? En plan, que no se note, que el jugador pues juegue bien. Para ello utilizamos el plugin de Addressables, que es como el plugin de bundles por excelencia de Unity, para como hacer los paquetitos que luego vamos a ir cargando por detrás. Para hablar un poco de cómo dividimos a nivel de diseño el juego, nosotros queríamos que el juego tuviera este ambiente críptico, así que teníamos esto de aquí, aunque no me parezca, es un mapa, ¿vale? Y cada puntito corresponde a una zona que nosotros delimitamos en el escenario con propósitos de diseño. Es importante saber esto porque, más adelante veréis. ¿Qué decisiones iniciales tomamos? Vale, si aquí hay algún programador, sabrá conocer esta frase y la habrá tenido en cuenta más de una vez. Y básicamente es que la optimización prematura es la raíz de todos los males. Tú no te pones a optimizar algo demasiado si es algo que luego más adelante vas a tirar
si no estás seguro de que esto vaya a acabar al final en el juego. ¿Qué pasa? Que esto, si te lo tomas demasiado a pecho, pues te pasa lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Que acaba golpándote al final con demasiadas cosas, ¿no? Y un poco esta charla va de saber interpretar esta frase. ¿Qué decisiones tempranas tomamos? Primero, el testeo. Nosotros teníamos claro que íbamos a sacar el juego en Switch. Entonces, cogimos el juego, lo metimos en Switch, vimos que funcionaba, que no daba errores, que el frame rate más o menos tiraba, y cogimos la Switch y la metimos en un cajón y ya nunca más se supo, ¿no? Abandonamos el testeo en Switch demasiado temprano. Segunda cosa que hicimos fue añadir texturas, todo tipo de arte sin ningún tipo de control. No teníamos conversión de texturas, por ejemplo, periódica ni nada, ¿no? En plan, si un artista necesita meter una textura, no hay ningún tipo de filtro. Vosotros metéis, que quede bonito y ya está. Y tercera cosa es, un poco en la misma línea, inclusión de todo tipo de assets cuando decíamos el nivel. Tú vas a hacer un nivel, ¿necesitas partículas? Mete partículas. ¿Necesitas skinner sprite? Mételo. ¿Qué pasa? Que nosotros testeábamos en PC y esto se iba aguantando. Entonces, mientras que no se fuera muy de madre en PC, no tuvimos tampoco demasiado control en este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que llegaron los problemas. Y llegaron los problemas como a los 2 meses de sacar el juego. Si alguien está familiarizado con el pipeline de desarrollo de juegos, 2 meses es muy poco tiempo para ponerte a cambiar cosas de raíz, ¿vale? Tú tienes que estar pensando ya en empaquetar el juego y sacarlo. Entonces, algunas cosas nos hicieron incluso cancelar Submission, que ya nos habían admitido con Nintendo, y tener que volver a hacer Submission, pasar todo el proceso otra vez, solo por eso, porque se nos agolpó demasiado tarde, ¿vale? Uno de los problemas que tuvimos fue la memoria. Supongo, o sea, si sois medianamente desarrolladores de 2D en Unity, quizá conocéis los atlases, que básicamente se encarga, o sea, es como una manera de optimizar las texturas que se utilizan para cierta entidad que tengáis. Puede ser un personaje, puede ser un nivel. Coges todos los sprites que ese enemigo utilice, lo metéis en una textura súper grande. Unity mola que te pone como todo bien encajadito, aprovecha los alfa, digamos que optimiza el espacio, tanto en disco como en memoria, para empaquetar un personaje. Esto es lo mismo, pero para un nivel que teníamos, ¿vale? Este es el nivel 2 que tenemos. Esta es una de las páginas del Atlas. Hay como, o sea, cada nivel tenía varias páginas, era bastante megas de espacio. Y esta es una de las páginas. ¿Cómo funciona esto? Nosotros, por ejemplo, cogíamos con Addressable, decidíamos crear un paquete que fuera para un enemigo. Este enemigo se llama Ahriman, ¿vale? Entonces, cuando un enemigo necesita utilizar un sprite, ese sprite se mira en qué atlas está empaquetado y de ese atlas se mira en qué paquete está, ¿vale? Y se carga el paquete entero. Si tienes animaciones, si tienes prefab, si tienes de todo, tú cuando necesitas un sprite de ahí, te carga el enemigo entero en memoria, ¿vale? Y lo mismo para el nivel. ¿Qué nos pasaba? Que cada vez que cargábamos a este tío, se nos cargaba el nivel entero, ¿vale? Y nos quedábamos sin espacio. A la que te pase esto 4 veces, pues dices, te comes la memoria de la Switch, te la comes en 2 segundos. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis allá arribita, hay un cuadradito que se utiliza en el nivel, pero también se utiliza para pintar a este tío. Digamos que hay una textura, había un sprite que estaba compartido con el nivel. Entonces, teníamos una dependencia. Cada vez que cargábamos a este bicho, uno de los sprites estaba conteniendo ese atlas está conteniendo ese paquete, nos cargábamos todo el nivel entero. Teníamos una dependencia entre este enemigo y este nivel, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Porque realmente la lógica nos dice, y es muy entendible, que tú, si ya tienes una textura, ¿para qué vas a crear otra, no? ¿Para qué vas a duplicar la textura? ¿Para qué vas a tener 2 veces lo mismo en disco, 2 veces lo mismo en memoria? Un artista, por ejemplo, acaba antes cogiendo un cuadrado blanco y tintándolo que creando un cuadrado azul y otro rojo, ¿no? Entonces, es muy fácil que al final acabes reutilizando siempre assets como para optimizar un poco los recursos que tienes, ¿no? Error. La manera de resolver esto es duplicar la textura directamente. Tú coges el sprite conflictivo, lo duplicas, lo empaquetas en el otro lado y sí tienes 2 veces la misma textura, ¿no? pero ya tiene un poco aislado un paquete del otro. De esta forma, si teníamos una dependencia aquí,
no la cargamos, ¿vale? Ya podemos cargar el enemigo o el nivel sin que se nos cargue el otro. ¿Qué pasa? Que en nuestro juego no tenemos solo un enemigo y un nivel, tenemos 6 niveles y un montón de enemigos que no están aquí, pero todos tenían dependencia entre sí, ¿vale? O sea, el primero, o sea, la primera ya la tenemos, ¿vale? Pero ahora disuelve esto, ¿no? Un follón, un follón. Hay un caso curioso también que es muy ilustrativo, que es que no sé si reconocéis este tipo de logo o de animaciones que son de loading. Cuando tú arrancas un juego, lo primero que ves es esto, ¿vale? En plan, estoy cargando cosas. Vale, pues lo que tiene nuestro juego es que todos son formas geométricas. No sé si habéis visto que todo es como muy abstracto, todo es como las formas corpóreas aparecen muy poco. Entonces es muy fácil reutilizar círculos, cuadrados, líneas, de todo, ¿vale? Vale, pues ese círculo que hay ahí es el cuerpo de la chica. Entonces, cada vez que sacamos el loading al principio, estábamos cargando los atlases de todo el personaje. No solo los atlases, sino las animaciones, los prefab, sonido, etc. Vale, ¿cuál es la solución a esto? Poner un poco de énfasis en esta separación, en este aislamiento de paquetes, ¿no? En plan, pensar en un poco los paquetes como entidades separadas, aisladas la una de la otra. No solo no reutilizar, sino duplicar cuando haga falta. Un paquete, puedes tener paquetes de enemigo, puedes tener paquetes de nivel, de UI, invertir mucho en tooling para comprobar que realmente no hay dependencias cruzadas de este estilo. Lo del tooling es una cosa muy importante. Demasiado pequeñito está ahí. Básicamente, tú tienes que saber detectar casos rápido, porque si no te vuelves loco. O sea, tú no puedes estar buscando dónde se utiliza tanto, o sea, qué spray, si no es a través de un script. Tú necesitas un script que te diga, oye, este spray está en 2 atlases, cuidado. O este spray lo tiene un enemigo, pero también está en el nivel, ¿no? Hay que invertir mucho en tooling para curarte en salud y para ir controlando este tipo de cosas, ¿vale? Pasamos a performance. Estos son los 3 tipos de assets que fueron más problemáticos para nosotros. Ahora vamos uno por uno. Pero básicamente, bueno, vamos ya uno por uno. Estos son skins sprites. Para que no lo conozcas, simplemente coger un sprite y añadirle bones para poder deformarlo y poder animarlo. Y aquí, por ejemplo, tenemos unas lianitas que llevan sus bones y tienen su animación sutil, ¿no? Me hace mucha gracia que realmente todas las animaciones que tenemos en el juego son muy sutiles, pero bueno, ahí están, ¿no? Es como que no las ves cuando estás jugando, pero están ahí y hay un montón. Entonces, estas son todas las lianas que tenemos en el primer nivel, por ejemplo, y todo esto estaba activo a la vez. Este, por ejemplo, es otro nivel que tenemos un poquito más grandote. Tenemos unas cortinas, tenemos, bueno, todo tipo de bones por ahí. También tenemos partículas en elementos de gameplay, partículas de background, todo para darle un poquito de dinamismo y un poquito de vida, que no se vea tan estático. Estas son todas las partículas que teníamos en el nivel, todas activadas a la vez. Y luego teníamos animators, simplemente animaciones, ¿no? Animaciones de elementos de background, las alguitas aquellas que de nuevo son los bones, la plataformita, los hongos incluso de allí arriba también se están animando. Hay mucha cosa que es muy sutil, pero estaba todo como poníamos mucho esfuerzo en que todo se sintiera vivo, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Que realmente vosotros diréis, bueno, hay muchas cosas que Unity ya te hace el cooling, ¿no? En plan, si no hay cosas que no están dentro de cámara, pues hay como animaciones, tú le puedes decir a un animador que no anime, o le puedes decir a un sistema de partículas que se pause. Pero realmente hay bastante más cosas detrás. Ya solo el hecho de determinar que estás fuera de cámara añade un overhead que te puede evitar. Al final, la mejor solución es desactivar lo que esté lejos, ¿vale? En plan, lo que sepas que no va... Es decir, si el personaje está ahí en la izquierda, ¿para qué quieres activo esto, no? Si el personaje es de grande como el mando este, o sea, más pequeñito incluso, no necesita aquello. Primera solución que intentamos, ya que teníamos esta división a nivel de diseño, dijimos, vale, pues desactivamos las zonas que no estén cerca del slot donde yo estoy, ¿vale? Slot es un área de esta, ¿vale? Es que la jerga interna que tenemos es slot y lo voy a utilizar mucho. Un slot es un área de esta, un recuadro de estos verdes. Si nosotros estamos en un slot, no necesitamos cargar aquel, ¿no? Pues aquel lo desactivamos.
A ver, para ciertos niveles sí funcionaba, pero por ejemplo, para este en especial, como podéis ver, hay slots que podrían ser un nivel entero. O sea, los slots no era una buena unidad de medida para quitarte computación. Si tú estás en ese slot de en medio, que está todo lleno de bones, vas a tener activo ese y un poco los de alrededor, que ya es bastante tela también. También hay bastante computación ahí que hacer. Entonces, esta medida no sirve. Siguiente cosa que inventamos fueron los cooling groups. Para que no sepa lo que es, o para que lo sepa también, básicamente es como añadir una esfera, un volumen a un asset, ¿no? Coger la bounding bounds de un asset y decirle, vale, tú llegas hasta aquí, dentro de esta esfera, y mándame un evento cuando te salgas de cámara. Entonces tú desde un script coges y dices, vale, esta esfera se ha salido de cámara, actúa en consecuencia, en este caso desactivando el objeto. Como podéis ver, hay demasiadas esferas aquí porque nosotros no teníamos tiempo y no podíamos ir. A esto hay que darle cariño. Y tú tienes que coger cada área del escenario y que decir, vale, este grupito de assets lo mete en una esfera, este otro en otra esfera. Y tener pocas esferas y muchas cosas desactivadas. Nosotros no teníamos tiempo y metimos una esfera en cada prefab. Entonces se nos trufó todo de esfera. ¿Qué pasa? Que lo comió por lo servido, ¿no? En plan, sí, ahora desactivábamos cosas, pero solo de recibir eventos de cooling estábamos igual, nos quedamos en las mismas. No nos sirvió tampoco. Y acabamos con una solución súper sencilla, súper rápida de implementar y que fue igualmente efectiva, que es simplemente imaginar que hay una grid a nivel de mundo dando un tamaño de celda, ¿no? Y lo que hacemos es activar la celda donde se encuentra la cámara y las que están alrededor, un total de 9 celdas, ¿vale? No sabía muy bien cómo enseñaros esto en un vídeo y la resolución no es muy buena, por eso he añadido como unos gizmos rosa ahí para que se vean los elementos que están activos en cada momento, ¿vale? Esto es un vídeo y ahora veréis que conforme va el personaje andando y va cambiando de celda, la cámara se mueve con el personaje y se van activando cosas que van apareciendo y desapareciendo por el camino, ¿no? Súper sencillo de implementar. Solo necesitas en cada update ver dónde está la cámara. Ni siquiera tienes que ver dónde están los objetos. Los objetos ya están registrados en su celda, ¿no? Entonces esto nos salvó el culo bastante, la verdad. Quería hacer una mención especial a las vegetaciones porque, poniendo un poco otra vez de nuevo contexto, tenemos una mecánica bastante guay en el juego que es que para marcar el camino por donde ya ha pasado el jugador, hacemos crecer vegetación, ¿no? Ya que el juego es tan críptico, pues por lo menos una ayudita, ¿no? Si tú vas andando y ves vegetación, es que por ahí ya has pasado. Como os podéis imaginar, hay muchas vegetaciones en el juego, ¿no? Porque tenemos que marcar cada camino. Y esto ya no es una cuestión tanto de optimización, sino de overkilling. Tú no necesitas instanciar todas las instancias de las vegetaciones. Es lo mismo de antes, ¿no? Si estamos allí, no necesito crear todos los GameObjects, tener espacio en disco de la build sube, los tiempos de carga aumentan, no hace falta instanciar cientos de vegetaciones cuando podéis hacer una pool, ¿vale? Si no estáis familiarizados con la pool, básicamente significa que tú tienes un saquito de vegetaciones del que vas sacando y metiendo cosas cuando las necesitas. Entonces, si tú estás allí al principio de nivel, te hacen falta 5 vegetaciones, las sacas del saquito, conforme te vas moviendo, las devuelves al saquito, sacas más y a las que te hagan falta las vas reutilizando. Para ello, lo único que teníamos que guardarnos era la posición y la orientación. Teníamos ahí estos gizmos, que donde veis un gizmo es donde hay información, y cuando pasabas por allí, se cogía el modelo que tocase y se metía allí. Y teníamos el mismo efecto, con, yo qué sé, 50 instancias, ¿sabes? Vale, ahora viene un poco la parte más densa, porque voy a hablar de código un poco. Nos pasó que teníamos mucha allocation que descuidamos simplemente porque, bueno, pecamos un poquito de novatillos. Nosotros en Unity sí que sabíamos cosas, pero en C# había cositas que todavía nos permitíamos unas licencias que no teníamos que habernos permitido. Nos dimos cuenta también al final y, de nuevo, tomamos unas medidas que son muy sencillas y que te quitan de en medio un montón de basura. El Garbage Collector, para el que no lo conozca, o sea, sé que si sois programadores ya lo conocéis de sobra, pero pensad en el Garbage Collector como si tú reservas mucha memoria que luego ya no necesitas, y esto lo hace muy repetidamente en el tiempo, lo que estás haciendo es generar un montón de basura o memoria que se puede liberar realmente. ¿Quién la libera? El Garbage Collector. Si reservas mucha memoria y la dejas de utilizar, el Garbage Collector
se atasca, no da abasto, ¿vale? ¿Y esto cómo se traduce en el juego? Pues con el personaje metiendo un pico. ¿De dónde vienen estas allocations? Hay un sitio que es muy típico que son los logs, ¿vale? Un log es costoso, reserva memoria, las strings son un desastre, es fácil que se te pase uno y de repente te baje el rendimiento del juego y es que muchas veces viene de un log que te has dejado, básicamente. ¿Qué es lo que hacen muchos estudios? Que es lo que hacíamos nosotros al principio también, crearte un logger, ¿no? Tú te creas un logger y dices, me voy a definir un símbolo, ¿vale? Cuando compile, si ese símbolo está definido, voy a hacer el log. En release y en versiones que ya son finales, que van para la caja, este símbolo lo dejas de definir. Entonces ya no se printará nada por pantalla. Pero, ¿qué pasa? Que lo que le estás pasando a la función, esa string de ahí arriba, eso sigue alocatando memoria, ¿vale? Entonces, además Unity le gusta meterte cosillas ahí de reserva memoria aquí, aunque tú no lo sepas, ¿vale? En plan, GameObject.name, eso reserva memoria. La string del principio también reserva memoria. La concatenación de las dos strings también reserva memoria. Entonces, vale, no lo estamos printando por pantalla, pero estamos reservando la memoria del string. Descubrimos este atributo, no sé si lo conocéis vosotros, pero también nos salvó el culo, porque solo con este cambio nos ahorramos un montón de allocation, que es básicamente un atributo que se llama conditional, y si no está ese símbolo definido, esto directamente es ignorado por el compilador, es decir, no existe. Y diréis, vale, entonces, ¿qué pasa con las llamadas? Tengo errores de compilación, ¿no? Porque si no existe el método, pues también desaparecen. Es decir, de un plumazo te quitas toda la allocation que tuvieras relacionadas con logs de este estilo. Quería hablar un poco también de corrutinas, que realmente ya es un poco microoptimización, pero Unity yo creo que a veces te enseña a ser un poco mal programador, ¿no? Porque está ahí el tema de las condiciones, que todas van con new y todas reservan memoria. Y hay cosas que cuestan poco y las puedes hacer y solo por buenas prácticas pues te ahorras news. Siempre que veáis un new, pues no. Este código de aquí abajo no reserva ninguna clase y hace exactamente lo mismo que arriba. Que sí, que da pereza porque quizás son dos líneas en vez de una, hay que escribir las llaves, el while, no sé qué, es un poco rollo. Incluso si te da pereza, te puedes crear tu propio enumerator arriba y hace exactamente la misma llamada, te ocupa una línea igual y te ahorra la memoria, la reserva de memoria directamente. Mencionar también el tema de los wait while y de los wait until, que esto directamente es que tarda lo mismo escribirlo de arriba que lo de abajo y te ahorra un new. Aquí, para el wait, ¿cuál era este? Perdón, el wait while es la condición directamente, para el wait until es la condición negada. Ya está. Y me sentía un poco en la obligación de comentaros este plugin porque no dejo de escucharlo, hay muchos estudios que lo utilizan, se llama Unitask. Se basa en async, no en corrutina, así que si no utilizáis async quizás cueste un poco más dar el cambio, pero no reserva nada de memoria, va bastante rápido y la gente está muy contenta con él. Nosotros no lo hemos probado because reasons, pero existe. Este es el título de un vídeo de YouTube. Si os interesa o si os pica la curiosidad, Unitask es bastante bueno. Y para terminar con el código, tenemos el tema de las lambdas. Nosotros utilizamos lambdas para todos los callbacks que teníamos. Si tú guardabas, por ejemplo, en disco, esa lambda la definimos para hacer el callback. Cada vez que guardábamos algo en disco, se reservaba memoria para esta lambda. Una lambda es como una función que se reserva en tiempo, o sea, en runtime. No hace falta hacer esto, sobre todo para llamadas que son recurrentes, como puede ser el guardado en disco. Te puedes cachear directamente la acción, que lo hace una vez al principio, reserva memoria una vez cuando inicializas todo y luego ya lo utilizas siempre y ya está. ¿Vale? Y esto de aquí es un poco más anecdótico que útil porque a lo mejor no lo hacéis, pero nosotros por hacernos un poco los chulos siempre lo teníamos así, simplemente porque es guay tener un for each en una sola línea, ¿vale? No hagáis esto, ¿vale? No hace falta, es un for each con un lambda que es gratuito totalmente. Hacer un for each normal y ahorraréis todo. Se acabó el código. Vale, para finalizar ya el tema, picos de carga. Nos pasaba mucho que cuando hacíamos carga de assets, veíamos que claramente el personaje, bueno, el juego entero se bloqueaba, ¿no? No sé si se aprecia porque es un GIF y el frame rate no es muy alto, pero hay momentos durante el salto en el que realmente hace, ¿vale?
Y esto es porque estábamos cargando cosas en disco. Hoy en día, a ver, lo hacen todos los juegos y según en qué sitio te lo comes y no pasa nada. Pero a nosotros nos pasaba, por ejemplo, que nos pasaba en mitad de un salto que necesitaba una mínima precisión, ¿sabes? Y si alguien está jugando al juego y le mete un picazo mientras está saltando y te cae al suelo otra vez y tienes que volver a empezar, pues no mola, ¿vale? Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Bueno, aquí tenéis otro. Esto es una captura de Play 4, ¿vale? Que directamente del rascón que pegó se llevó todos los píxeles de la captura. Pero aquí, por ejemplo, es muy notable también, ¿no? Esto pasaba por dos cosas. Como hemos dicho, cuando pasábamos a un slot intentábamos cargar lo que había alrededor y esto se notaba, ¿vale? Y nos pasaba también con la grid que os comentábamos antes. Con la grid sí nos ahorramos la memoria, o sea, la memoria, la performance, pero realmente al activar tantas cosas, cuando tú pasas de una celda a otra, teníamos pico. Entonces, digamos que también, o sea, habíamos resuelto un problema, pero ahora teníamos este otro. ¿Cómo lo resolvimos? Y vamos a empezar por estos segundos, que ya lo estamos comentando. Tan fácil como no activar todo a la vez. Activamos un objeto por frame y ya está. Puede ser un frame o puede ser X segundos, o cada proyecto tiene unas necesidades. Nosotros simplemente activando uno cada frame, nunca activar más de un objeto a la vez en el mismo frame, ya nos resolvió el asunto. Y os pongo de nuevo este vídeo para que ahora apreciéis que realmente lo que se activa no se hace de golpe, sino que se hace de forma secuencial, ¿no? En plan, en plan como por turnos, ¿no? Eso. Y en cuanto a la carga de slot, lo que hicimos fue, vale, ¿qué es lo que más tarda? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que más memoria consume? Las texturas, ¿no? Básicamente. Es lo que normalmente lo que más ocupa. ¿Qué es lo que más cuesta al activarse? Todo lo que sea lógica, ¿no? Todo lo que sea scripts. Los scripts, cuando tú, por ejemplo, cargas algo en memoria que tiene un script que tiene una lógica determinada, ese script hace cosas, ¿vale? En el awake, en el on-enable. Simplemente hay computaciones que cuando se te juntan muchas, pues tiene un pico. Pues dijimos, vale, pues vamos a cargar todos esos scripts al principio y vamos solo a cargar en background el tema del arte, que al final no tiene nada de lógica detrás, es simplemente un sprite render con una textura y vamos un poco jugando con el espacio que nos ocupan esas texturas. Para eso, cogimos los niveles y los dejamos desnuditos, ¿vale? Esta sería la parte lógica que os comentaba. Todo lo que hay aquí es lógica. El agua, por ejemplo, iba con lógica, el tema de las plataformas, hay una cinemática allí, algún combate, las puertas. Sí que nos permitíamos alguna licencia de, oye, esta textura va con esta plataforma, la cargamos, no pasa nada. Pero digamos que minimizamos mucho al máximo la carga de arte y maximizamos la carga de lógica aquí. Teniendo esta división de slots que teníamos antes, o sea que es un poco complicado, es que hay mucha cosa, pero bueno. Tenemos que entonces cada área de estas, cada slot, tiene su parte de lógica y su parte de arte. Entonces, lo que hicimos fue, según la plataforma, cargábamos una cosa u otra. Si tienes memoria de sobra, en plan PC, PS5, equipo series, lo cargas todo del tirón. Vamos, que no hay carga en background, básicamente. Lo que hace es activar y desactivar cosas que ya están cargadas desde el principio. Si la memoria es algo limitada, lo que decíamos, lógica siempre cargada y el arte la vas streameando. Y si es Switch, pues cargas todo dinámicamente y ya está, porque la Switch no tiene memoria para nada. La cosa es que si te vas a comer el pico, colocarlo en un sitio que tenga sentido. Al final lo que nosotros acabamos haciendo con la Switch, ya que no teníamos otro remedio, fue poner el pico en un sitio donde no molestara. Y eso era, por ejemplo, si habéis visto nuestros niveles, se diferencian muy claramente a nivel visual. Hay uno azul, otro rojo, otro verde. Son como biomas que se diferencian muy bien. Cuando pasábamos de un bioma a otro, ahí metíamos la carga. Y sí, que el personaje te hace así un poco, pero a la que sea un poco jugador, esto te lo comes con otros juegos y no había problema. No molestaba al jugador y ya está. Y el resultado final fue un poco este. Esto va muy rápido, obviamente el jugador va andando mucho más despacio. Esto es un truco que teníamos. Pero aún así ya veis que aguanta bastante bien. Y cuando llegamos al final del nivel, cargamos el siguiente bioma, digamos, y vuelta a empezar por allí con todo. Conclusiones. La optimización prematura es la raíz de todos los males, pero la optimización tardía es el mismísimo infierno. Y esto básicamente quiere decir,
En el término medio está la virtud y más vale prevenir que curar. Porque sí, no está bien volverte demasiado loco haciendo controles de todas las texturas del juego al principio del proyecto, pero ve haciendo controles periódicos porque luego va a llegar al final y te va a encontrar un ovillo de lana que no vas a saber cómo desmanejar, ¿no? Para ello, organiza tu base, un paquete por entidad, una carpeta por paquete, invierte en tooling para hacer esto. Repitiendo lo que decía antes, un script que te diga dependencias duplicadas, esto no está en el paquete que toca, y si puede ser que te lo arregle y directamente te haga checks de todo. Y periódicamente, cada vez que yo qué sé, metáis un nivel nuevo, un enemigo nuevo, pasáis el script y que todo esté bien empaquetadico. Especial mención a las texturas. Esta dependencia con los atlas es súper importante. Más tooling para detectar estos problemas. Testar en la plataforma menos potente de principio a fin, súper básico. Si es Switch es Switch, si es móvil es móvil y si es browser es browser. Pero no lo dejéis porque realmente la realidad es que vaya a rular el juego ahí. Detecta picos de garbage collector en cuanto a código, ¿no? Y sí, hay como este cierto sentido a veces que se nos desarrolla los programadores, que es que hay veces que vas andando y te pega un pico y dices, si no estoy cargando ni nada aquí, ¿no? Pues seguramente sea el garbage collector. Así que métele cariño de vez en cuando. Si vais a hacer una build importante o si has viendo una feature grande nueva, pasa el garbage collector, el profiler y miras que todo esté bien. Y sobre todo crea cultura de equipo, que esta es una parte también muy importante junto con la del tooling. Básicamente significa que tienes que comunicar esto al resto, a la gente que no es tan técnica como tú, porque esto a veces puede desembocar en que te eches tú demasiadas cosas a la espalda, ¿no? El equipo técnico, si sois 2 o 3, os vaya a comer todo lo que esté mal hecho. Y bueno, soy un equipo, ¿no? Es decir, parece que, o sea, a veces lo veamos, pero es que esto no es una cosa puramente, o sea, parece que lo veamos, yo lo pie, ¿vale? A lo mejor vosotros no. Pero somos un equipo y ellos también quieren aprender un poco del tema técnico y ayudar en la medida de lo posible, obviamente, somos un equipo. Y ya está, esa sería la conferencia. Gracias por asistir, espero no haberme puesto demasiado técnico y ya está, gracias por venir.